La fe viene por el oír la palabra de Dios. Prepare su mente y corazón para recibir y creer este mensaje. Es nuestro deseo que esta palabra ayude a transformar su vida. Siguiendo ese orden cronológico, estoy viendo cosas que ya había visto antes, pero que ahora las estoy entendiendo. ¿Cuántos leyeron el anuncio de la prédica de hoy en Facebook? Son unos cuantos siglos, entonces saben de qué voy a predicar. No, decía que quiero tocar el capítulo 38 de Génesis. Capítulo 38 de Génesis, ustedes se recuerdan, pareciera que no encaja. Por mucho tiempo no le hallaba sentido yo cómo interrumpen la historia tan interesante de José para contar que Judá se fue. Y luego, después del capítulo 38, se vuelve a tomar la historia de José. Pero como puse en el anuncio de Facebook, el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Pero no es un tesoro escondido, es camuflajeado, camuflado, como sea en español. ¿Qué quiere decir con eso? Que está a la vista, pero de los que quieran prestar atención. Como aquellos cuadros en que hay un montón de frijolitos y dice que se encuentra la cabeza del negrito entre los frijolitos. ¿Lo has visto? Entonces ahí está, pero está camuflado. Y solo para los que prestan atención, como Jesús le dijo a sus discípulos: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino, pero a ellos por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Entonces el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a considerar el capítulo 38 de Génesis. Le leo los primeros versículos y en la pantalla aparecerán subrayados las palabras claves, esas, o no subrayadas, sino que en otro color. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. Y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quezib cuando lo dio a luz. En esos primeros 5 versículos están las palabras claves que voy a usar en esta primera plática, porque aunque puse Judá y Tamar, no me va tiempo más que considerar a Judá. Tamar lo dejamos para la próxima, porque los dos son los personajes importantes. Los demás son, por así decirlo, los complementos, pero los dos importantes son Judá y Tamar. Y quiero llamar su atención a lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 10, versículos 6 y versículos 11 y 12. Dice que, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Quiénes son ellos? Israel. El contexto dice que lo que está escrito en el llamado Antiguo Testamento fue escrito como ejemplo para nosotros, para que no cometamos los errores que ellos cometieron y consecuentemente busquemos la forma de hacerlo correcto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Aunque no es parte de la plática de hoy, pero no puedo dejarlo pasar. Noten, Pablo dice que a ellos era a los que habían alcanzado los fines de los siglos. Ya yo sé que la gran mayoría de ustedes ya no, pero para los poquitos que todavía no lo sepan, no se dejen estar asustando con el petate del muerto de que estamos en los tiempos finales. Los tiempos finales están desde el tiempo de Pablo y de los discípulos. No es una cosa de que ya viene el Señor. Bueno, entremos al tema. La primera cosa dice, en aquel tiempo. Recuérdense, cuando se comienza a leer un capítulo que comienza con esto, en aquel tiempo, ¿qué tiempo? ¿A qué se está refiriendo? Tenemos que ir al contexto. ¿Y cuál es el contexto? Que los hermanos han vendido a José y luego han teñido la túnica con sangre y se la han traído a Jacob para que Jacob piense que su hijo se murió. Entonces estamos hablando de que era el tiempo de la amargura de Israel
y del remordimiento de Judá. Capten esto. Dice que cuando le traen la túnica a Jacob, Jacob salta a conclusiones basado en las evidencias que está viendo, las apariencias. Es la túnica de mi hijo y tiene sangre. De plano que lo devoró una mala bestia y mi hijo está muerto. Saltar a conclusiones sin evidencias, solo por las apariencias, produce esa calamidad. Pero no solo eso. Dice que entonces él se puso enlutado y se llenó de amargura. Y llegaban sus hijos y sus otros parientes a tratar de consolarlo y él rehusaba ser consolado y dijo: voy a descender enlutado al Seol. Imagínense lo que es vivir con una persona amargada. Imagínense lo que es vivir con una persona que todo no acepta consuelo. Por un lado, menosprecia a los que están vivos por estar supuestamente recordando solo al que está muerto. Menosprecia lo que tiene pensando en lo que perdió. Es terrible estar en esa situación. Por el otro lado, Judá, bueno, en la amargura. Hebreos 12:15, miren, esto es importante. Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. La amargura, imagínense en el tiempo de Jacob, andaban corriendo los nietos de un lado para otro. No, porque el abuelito está triste. No, porque el abuelito está enojado. Y no podían hacer ningún chiste cerca de la tienda de Jacob porque, ¿me explico? ¡Qué terrible! Y todo por una interpretación de las circunstancias que estaba viendo. No había ninguna prueba. No se había encontrado el cuerpo de José en ningún lado. ¿Y cómo hallaron la ropa y no encontraron el cuerpo? En fin, la amargura. La raíz de amargura dice ahí que brota por no reconocer la soberanía de Dios. Si fuera cierto que una mala fiera lo devoró, ¿qué se va a hacer ahí? Dios es soberano. Dios lo pudo haber librado si hubiera querido librarlo, o ya era su tiempo. Solo Dios conoce los tiempos y las estaciones. La muerte es lo más seguro para todos nosotros. Es triste que tantos cristianos se aferran a estar luchando por la vida o clamando por la vida de una persona cuando tal vez la persona ya necesita descansar en el Señor, ya cumplió su misión. Pero el miedo a la muerte dice que es el que esclaviza a la mayoría de la gente. Entonces no reconoce la soberanía de Dios ni la responsabilidad personal. Si lo que me acontece o nos acontece está fuera de nuestro control, descansemos en Dios. A mí, por el ejemplo que siempre pongo, si voy volando de un lugar a otro, me importa un comino que pase. No puedo hacer yo absolutamente nada, no es mi responsabilidad, así que voy en paz. Si se estrella, se estrella. Si me muero, me muero. Gloria a Dios, estoy en su voluntad. Pero cuando voy manejando, ahí sí es mi responsabilidad. Entonces ahí no puedo decir, bueno, si me estrello, gloria a Dios. Ahí sí ya es mi responsabilidad. Entonces, si se va a aceptar la soberanía de Dios y luego la responsabilidad personal, muchos se llenan de amargura porque uno, ante los acontecimientos que no se pueden evitar, ¿verdad? Como por ejemplo, la tendencia, yo creo que eso es una tendencia de todos los padres y también de otras personas. Están en un lugar, digamos que están en Shela, fueron a visitar a unos parientes y de repente que les llaman de que se cayó el niño, el nieto, o que pasó algo, o se chocó el carro, lo que sea. Y dice, ay Señor, si hubiera estado ahí, ¿qué? No hay nada, sencillamente ahí no hay nada que hacer, solo aceptar. Está fuera de su control. ¿Para qué estarse provocando el llenarse de amargura? Pero la otra cosa es la responsabilidad personal. Fíjense que el mayor peligro de dar lugar a la raíz de amargura dice que es no alcanzar la gracia de Dios. Y puesto que todo es por su gracia, sin ella no disfrutaremos de nada, aunque pudiéramos llegar a tener todo. Por su gracia soy lo que soy. Por su gracia estoy donde estoy. Por su gracia puedo lo que puedo.
Entonces cualquier cosa que me estorbe de alcanzar la gracia de Dios no vale la pena. No hay nada en el mundo que valga la pena si me estorba de alcanzar la gracia de Dios. Por el otro lado, ¿se imaginan lo que era vivir con Judá después de haber vendido a su hermano y engañado a su padre? ¿Cómo se sentía Judá cuando miraba a Jacob llorando? Cuando miraba a Jacob como que no quiero comer y todo lo demás. ¿Cómo se sentía Judá? Porque él fue el que dijo, no lo matemos, supuestamente le hizo un favor, vendámoslo. Y vendieron al hermano. Y luego regresan y le dicen a Jacob, mira lo que pasó. Vender al hermano, engañar al padre. Bueno, 2 mandamientos nada más para ello. Primero, primera de Juan 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y no estamos hablando solo de hermano en la carne. Recuérdense que en la Biblia, por ejemplo, las instrucciones bíblicas para elegir gobernantes dice, no pondrás a un extranjero, a un hermano pondrás. Y se está refiriendo no solo al que es guatemalteco para traducirlo a nuestros días, sino que a uno que teme la ley de Dios, uno que nos trata con el respeto de ser de la familia de la fe. Y el otro mandamiento, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Saben? Lo triste del caso con el cristianismo actual es que no respeta la palabra de Dios. Saben estos textos de memoria, pero no los aplican. Encuentran justificaciones para no aplicarlos. Entonces, ¿cómo esperamos los resultados de la bendición de la paz de Dios? Tu ley me lava, tu ley me guía, cuando se pone por obra. Solo conocerla teóricamente no hace absolutamente nada. Entonces, ese era el tiempo el que estaba viviendo. Así que Judá tal vez dijo, ya no aguanto estar aquí, ¿verdad? Me duele ver a mi papá como está, yo metí las 4, así que se apartó de sus hermanos. Esa es la otra cosa subrayada. Y como digo, la razón pudiera ser eso, que se sentía mal, pero en realidad entramos al tesoro escondido. Dios es el que está guiando los pasos de Judá para que se aparte de sus hermanos. ¿Cómo va a ser posible que Dios esté apoyando que haya una separación en la familia? Miren, ahí es donde necesitamos reconocer la soberanía de Dios y conocer su palabra. Por eso más adelante la revelación progresiva en labios de Jesús nos va a decir, el que ama padre o hermanos más que a mí no es digno de mí. Cuando se tiene que hacer la voluntad de Dios, eso es más importante que cualquier otra relación. Y entonces se apartó de sus hermanos. Por ejemplo, en la Torre de Babel, ¿cuál era la palabra que Dios había dado? Llenar la tierra. ¿Qué dijeron los de Torre de Babel? Nos quedamos aquí. Entonces Dios intervino, confundió el lenguaje para que se hiciese su voluntad. Y los esparció por toda la tierra. A sus discípulos, Jesús les dijo, comenzando en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no salían de Judea. Entonces, ¿qué pasó? Una persecución. ¡Ay, qué desgracia! El maligno nos está atacando. Pero estaba Dios en ello, porque era la única forma que iban a cumplir su palabra. Y ahora Judá se aparta de sus hermanos. Dice la Biblia que la escritura es para enseñar, redarguir, corregir en justicia e instruir en justicia. Pero enseñar, redarguir y corregir es prácticamente el proceso de todo. Pero instruir en justicia lleva la connotación de tutoría y de enseñar con dolor. Entonces, cuando no aprendemos por ser enseñados, exhortados y corregidos, viene la instrucción en justicia. Viene la enseñanza de tutorial, pero con dolor. El predicador A.W. Tozer dijo, Dios nunca usa a alguien grandemente, sino que hasta que lo ha probado profundamente. Mientras más querramos que nos use Dios, más grandes van a ser los problemas. Porque ¿quién es un líder? Dennis Peacock dice, cuando Dios busca un líder, no busca al que sabe más Biblia, al más carismático, al mayor en edad o al fundador. No, Dios busca un solucionador de problemas. Porque un líder es un solucionador de problemas. Y para solucionar problemas, ese tiene que haber salido de varios.
Entonces dice, Dios no usa grandemente a alguien, sino hasta que lo ha probado profundamente. Ahora, ¿por qué digo que es Dios sacando a Judá? Y aquí es donde entra el tesoro escondido. En Génesis 12 del 1 y 2 tenemos la promesa de Dios a Abraham. Note, pero Jehová había dicho a Abraham, y subrayé la promesa de Dios, no, la condición que Dios pone para cumplir la promesa. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esas son las condiciones. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esas son condiciones. Las promesas de Dios tienen condiciones. Eso es lo primero que capten de esta meditación. Si usted se está aferrando a una promesa, si usted está clamando una promesa, ya sabe cuál es la condición que tiene que llenar para que les venga esa promesa. Dios es fiel. Cuando Él promete algo, Él lo cumple. Pero si llenamos la condición, no podemos decir, Dios lo dijo, así que va a pasar. Cuando hay condiciones, hay que llenar la condición. Es importante que capte eso. Entonces, ¿qué era lo que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob habían cumplido de esa comisión? Vete de tu tierra. ¿Se fue Abraham de su tierra? Sí, se fue de Ur de los Caldeos, estuvo un rato en un lugar y luego llegó a Canaán. Y cuando llegó a Canaán, Dios le dijo, esta es la tierra que yo te daré. O sea que sí se fue de tu tierra. Se fue de la casa de su padre, al principio no, se lo llevó consigo. Pero murió su padre y ahí se acabó, ya no se nos habla más del padre de Abraham. Se separó de su padre. Y se fue de su parentela, se llevó a su sobrino. Pero después de que murió su sobrino. Ahora, Isaac, el hijo de la promesa. Note la promesa. Explícito e implícito. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Para hacer una nación grande tienen que tener hijos, ¿no? ¿Y cómo los va a tener si se fue ya de su tierra y de su parentela? ¿Qué sería lo implícito? Que se case con una cananita. Vete de tu tierra y de tu parentela a esta tierra y ahí te voy a bendecir. Ahí voy a hacer de ti una nación grande. Entonces estaba implícito que tenía que casarse con una de Canaán. ¿Pero qué hizo Abraham con Isaac? Anda, tráete una de mi parentela. Y luego Isaac, cuando tiene a Jacob, ¿qué dice la mamá de Jacob? No, mándalo a donde mi hermano. De regreso a la parentela. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob cumplieron el requisito que Dios había puesto. Pero Dios va a cumplir su palabra. Así que simplemente mueve las cosas, permite las cosas y le dice a Judá, Judá, ¿no te caería bien una de tus vacaciones? Alejarte de todos estos problemas en este tiempo tan difícil. Y Judá se alejó de su parentela. ¿Y a dónde se fue Judá? Bueno, yo tengo aquí notas que me salté del mensaje. Tengo una llamada de atención a nosotros. Dice ahí, ¿qué acerca de nuestro caminar? ¿Estamos cumpliendo las condiciones que Dios pone para cumplir sus promesas? ¿Está usted? Es que ahí es donde quiero que recapaciten. Yo sé que todos estamos aferrándonos a la palabra de Dios, todos estamos aferrándonos a las promesas, pero ¿qué de lo que nos requiere a nosotros? Y hermanos, todos sabemos lo que no estamos haciendo bien, todos sabemos lo que estamos haciendo mal. ¿Lo aceptamos? ¿Nos humillamos ante la poderosa mano de Dios? ¿O buscamos con nuestra religiosidad obviar nuestra responsabilidad? Judá no estaba aceptando su responsabilidad.
Judá estaba yéndose seguramente, como dije, para ya no estar en medio de esa amargura y de esa condenación en la que él se sentía. Pero no tenemos derecho a reclamar promesas mientras no llenemos las condiciones. ¿Qué es derecho? Paul Yelly lo puso de esta manera. Derecho es un reclamo justo a una promesa dada. Dios es fiel a su palabra, Él lo promete y Él lo cumple. Pero nosotros nos tenemos que poner en la condición de justos al reclamar. ¿Y cómo nos vamos a poner en la condición de justos al reclamar? Haciendo la condición que Dios nos ponga. Yo quiero vivir largo tiempo. Honra a tu padre y a tu madre, es el primero. ¿Cómo fue tu actitud para nosotros los que ya estamos un poquito menos jóvenes? ¿Cómo fue nuestra actitud para con nuestros padres? ¿Fue de honra o de deshonra? En fin. Pero eso hace tanto tiempo, yo ni cristiano era. Entonces, pero ahora que ya sé, ya no está mi papá y mi mamá, pero ahora que ya sé, sí los honraría. De todos modos fue pecado. La ignorancia no dice ¿qué? No exime del pecado. Entonces hay que ir ante el juez justo y reconocer, pequé, fallé. A mí no me gusta eso de que vamos a hacer una sanidad de las memorias y empezar. No, a mí no me gusta escarbar, porque siempre se encuentra. ¿Qué basura no hay aquí adentro? Y no se tiene que excavar muy profundo, está casi a flor de tierra. Pero sí me gusta excavar. ¿Qué promesa, qué palabra de Dios, clara y específica, no estoy cumpliendo o desobedeciendo? Para ponerme entonces de acuerdo con Él. Entonces, Dios se encargó de que Judá cumpliera las condiciones que faltaban. Y dice que se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. El significado de los nombres es importante. Adulamita significa justicia del pueblo. Dios va a llevar a Judá a que se ponga en una condición justificada para poder continuar con su promesa de bendecir a través de la descendencia de Abraham a las naciones y cumplir lo de entregar la tierra también, como la arena del mar para Jacob, Israel, y como las estrellas del cielo para Abraham. Son dos diferentes, la Jerusalén de arriba y la Jerusalén de abajo. Si queremos, eso es la justicia del pueblo. Judá está siendo llevado a otra ciudad para buscar la justicia. Es como más adelante, cuando ya sean nación, se van a poner las ciudades de refugio. ¿Para qué servían las ciudades de refugio? Para que cuando hubiera alguna disputa, algún problema, el que está siendo acusado, si se considera inocente o si es culpable y está tratando de escaparse, se iba para otra ciudad de refugio. Pero en la ciudad de refugio, los ancianos esperaban hasta que llegaba el acusador y oían los dos casos. Si era culpable, lo entregaban al vengador de la sangre para que lo matara. Pero si era una muerte accidental o una otra cosa, no le permitían al vengador que lo cumpliera. Entonces aquí Dios está llevando a Judá a buscar la justicia del pueblo. Y el nombre de la persona con la que va es Ira, que significa una familia noble, nobleza, en el sentido de esplendor. Una definición la da un diccionario y la otra la da el otro diccionario. En otras palabras, llega a alguien de nobleza, a una persona de carácter, una persona que le va a iluminar en ese tiempo que va a él estar ahí. De ahí que pongo para nosotros, si queremos ser coherederos con Cristo de las promesas hechas a Abraham, primero debemos de ser justificados por la fe. Primero tenemos que ser parte de la familia de la fe. Y la única forma es que Cristo, el heredero de las promesas, sea nuestra justicia. Mire cómo ahora, textos del Antiguo Testamento, recuérdense que el secreto, el misterio escondido desde la fundación del mundo, dice Jesús, dice Pablo,
no lo entendió ninguno del Antiguo Testamento. Entonces ellos lo aplicaban todo al entendimiento que tenían. Y el único entendimiento que tenían era el Israel terrenal. Entonces todos se lo aplicaban al Israel terrenal. Pero note ahora ya con la luz del misterio revelado. Jeremías 23, versículos 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Paremos ahí. ¿De quién estamos hablando? ¿De David o del renuevo justo? David va a ser el instrumento, David va a ser la línea, pero lo que Dios va a levantar es un renuevo justo. O sea que el tema es el renuevo justo. Y reinará como rey, el renuevo justo. Y será el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Algún hijo terrenal de David haría semejante cosa? En sus días será salvo Judá, Judá, no Israel, Judá, no las otras tribus, Judá. E Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Lo repite en el capítulo 33, versículos 15 y 16, casi las mismas palabras. Entonces, nótese que las promesas eran para la descendencia, para Cristo Jesús, el cual es Jehová, justicia nuestra, porque nuestra justicia es Cristo. Somos justificados por la fe de Dios. Pablo lo pone en Romanos 3, 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No es ninguna otra fe. Yo sé, como digo, amo a los hebreos y considero que los judíos, perdón, no los hebreos, los israelitas, y considero que Israel es la nación mejor aliada con Guatemala, la mejor alianza que Guatemala puede tener. Es la única nación que nos ha ayudado sin pedir nada a cambio. Entonces definitivamente oro por Israel, oro por la paz de Israel, pero no me confundo pensando que es el pueblo de Dios, porque no lo es. Y voy a demostrar ahorita en este capítulo 38 está el misterio escondido. Entonces, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Judá, sin saberlo, está cumpliendo lo que faltaba de las condiciones de Dios para poder recibir las promesas de Dios. Judá está dando los pasos para multiplicarse en la tierra a la que Dios dijo que fueran y los haría una gran nación. ¿Cómo? Sigue el versículo. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo. Dios los llevó a Canaán. Judá está viendo la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Judá se casó con una cananita, lo que se suponía que hiciera Isaac, pero no lo hizo. Lo que se suponía que entonces lo hiciera Israel, pero Jacob, pero no lo hizo. Y ahora Judá lo está haciendo. Es hasta aquí, en la descendencia de Judá, que se cumplen las condiciones puestas por Dios. Por lo tanto, la bendición va a venir a través de Judá, no de ninguna de las otras 11 tribus. Cananeo significa un mercader, uno que hace tratos. Por los nombres podemos pensar, bueno, es un mercader, es uno que anda haciendo tratos, puede ser bueno, puede ser malo. Pero el punto aquí es de que nos está iluminando el entendimiento, que está regresando a Judá a que haga el trato que tiene que hacer. Él encontrar. ¿Y cómo se llamaba el mercader? El mercader se llamaba Súa. ¿Qué significa Súa? Riqueza. En español no tengo otra palabra para traducir wealth. No es riches. Riches es riqueza de dinero. Wealth es una prosperidad integral. Eso es lo que mejor puedo traducirlo. Porque este se llama prosperidad integral. No se llama solo riqueza. La riqueza es solo material. La prosperidad integral incluye lo material, pero también lleva la bendición del ser interno.
Y noten otra cosa, no se menciona el nombre de la hija de Súa, con la que se casa Judá. No es discriminación, no es porque en ese entonces las mujeres eran discriminadas, porque si seguimos leyendo se va a poner el nombre de Rahab, la ramera, y se va a poner el nombre de Ruth, la moabita. O sea que no es por falta, no es por discriminación, es para mostrarnos que aquí el énfasis del plan de Dios no está en la señora, no es ella la que va a llevar la semilla de la mujer. Ella no es la del plan, pero sí es Judá. Entonces el énfasis se pone en Judá. Ahora, esta esposa es la vasija que Dios usará para trabajar en Judá, y las 4 siguientes palabras nos presentan el mensaje de advertencia y corrección. Su primer hijo se llama significa alerta, despertar. Esta sería la primera llamada de alerta a Jacob. Tienes que salir de esa condición de condenación en la que estás. Sí, pecaste, pero debes de ponerte a cuentas con Dios. Trae el sacrificio, trae la ofrenda, ¿verdad? Que era la forma de hacerlo. Pero tienes que salir de esa condición. Nosotros todos tenemos problemas. No habemos ninguno de nosotros que no tenga problemas. ¿Por qué? Porque los problemas son parte de la vida. De hecho, son las materias que tenemos que ganar para graduarnos en la vida. Salimos de un problema y entramos a otro. Nunca salimos de problemas. Lo siento, pero esa es la escuela de la vida. Entonces, Dios le dice a Judá tal vez no lo entienda, pero recuérdense que Pablo dijo que lo escribió para nosotros, para que nosotros lo entendamos. No podemos estar en una situación de que, ay, me siento mal, voy a prometer esto y volver a caer y volver a caer. No. Tenemos, en la plática anterior hablé de defínase, decídase, o frío o caliente. Pero no puede estar en ese va y viene. No puede estar en una vez sí alto, una vez sí abajo, no. Tiene que definirse. Entonces la primera es una llamada de alerta. Dice el versículo 6 y 7. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Es una llamada de atención a Judá. Judá debería de preguntarse por qué. Se supone que mueran primero los padres y después los hijos. No se supone que mueran primero los hijos. ¿Qué está pasando aquí? Era una llamada de esta atención a despertar. Miremos nosotros nuestras circunstancias. Analicemos por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Examinémonos a nosotros mismos. Porque dice que el que se juzga a sí mismo no será juzgado. Claramente dice la Escritura que tarde o temprano el pecado nos alcanzará y tendremos que sufrir las consecuencias que pudimos haber evitado si tan solo hubiésemos humillado nuestro orgullo bajo la poderosa mano de Dios. Recuérdense lo que hemos dicho, la paga del pecado es muerte y sigue siendo muerte. No, pero ya estamos en Cristo, sí, pero se siguen sufriendo las consecuencias. Tal vez ya no será una condenación eterna, pero si no estamos saliendo de nuestro mal obrar, de nuestro mal caminar, vamos a sufrir las consecuencias mientras estemos en la carne. El pecado, y déjeme decirle, pero es que yo ya le confesé a Dios. La mayoría de nuestros problemas no se solucionan solo pidiéndole perdón a Dios. ¿Cómo que no? Todo pecado es contra Dios. Sí, todo pecado es contra Dios. Pero la mayoría de nuestros problemas, de nuestros pecados, afectan a alguien más. Y si en realidad queremos ponernos a cuenta con Dios, tenemos que ponernos a cuenta con Dios y restaurar al que hayamos dañado. Porque le digo a William, mira, vos préstame 50,000 quetzales y él me los presta. Y no se los pago y después le digo, Dios, perdóname que no le pagué a William. Ya me puse a cuentas con Dios. No funciona, ¿verdad? Entonces, la mayoría no tiene ningún temor, ningún problema en decir, Dios, perdóname, Dios, ayúdame. Pero no se humillan ante la poderosa mano de Dios. ¿Y cómo es humillarse? Reconociendo su pecado ante el que ha ofendido. Si ha ofendido a alguien, tiene que ir con ese alguien y ponerse a cuentas con ese alguien.
Si no, aunque diga ya oré a Dios y Dios conoce mi corazón, mejor que nosotros, es el único que lo conoce. El pecado, capten esto, lo puse ahí precisamente para que les entrara por los ojos y por las orejas. El pecado sale a luz de una de tres formas. Cuando somos niños en la fe, Dios como Padre responsable que es, saca a luz nuestro pecado. Y Él se encarga de pagar por él también. Es como, recuerdo cuando vivía allá en zona 5, éramos pequeños, y fui con mi hermano a un lugar, y vino otro muchacho más grande que yo, y estaba enojado ya ni recuerdo por qué. La cosa es que me metió una manada en la boca, y se fue corriendo para su casa, y mi otro hermano agarró la piedra y le tiró una piedra con tan mala puntería que le dio a la ventana. Entonces nos metimos a la casa, ¿verdad? Y el otro no dio queja, no dijo que fueron Carlos y Raúl, porque como él me había pegado, él no iba a decir nada. Así que nadie iba a averiguar quién rompió la ventana. Pero cuando se lo contamos a mi papá, nos agarró de la mano y nos llevó a la casa del vecino y tocó la puerta y dijo, mis hijos rompieron la ventana. Un padre responsable de sus hijos pequeños, de sus hijos menores de edad. Entonces el pecado sale a luz cuando somos niños en la fe. Dios permite que se evidencie el pecado, pero juntamente nos da la gracia para solucionarlo. Pero cuando ya llevamos tiempo en el Señor, cuando ya se supone que debemos de ser maestros y no alumnos, cuando ya se supone que necesitamos vianda y no lechita, Dios espera que nosotros saquemos el pecado a luz. Porque la tercera forma que sale el pecado a luz es que el diablo lo saca a luz. Pero primero nos está chantajeando. Primero nos está diciendo, no prediques sobre santidad porque recordate que vos estabas viendo pornografía, recordate que vos estabas, y empieza a chantajearnos. Y hay varios predicadores chantajeados, que no bueno, lo puedo mencionar porque es un hecho que se fue dado. Jimmy Swaggart, él no hablaba de esa manera sobre la pornografía porque ese fue su problema. Era tremendo predicador, tremendo siervo de Dios. Ya, gracias a Dios, creo que ya ha estado otra vez en los caminos de Dios bien. Pero el punto es ese, mientras uno no saca el pecado a luz, el diablo lo está chantajeando. Pero cuando ya cree que le ha sacado el jugo a uno o que puede causar más daño revelando el pecado, entonces lo revela. El pecado sale a luz. El pecado siempre alcanza, nunca queda oculto. Como niños en la fe, el Señor, Dios lo saca y nos justifica. O el diablo está chantajeando y lo va a sacar a luz cuando piense hacer más daño con sacarlo a luz que con chantajear. O sale a luz cuando nosotros lo confesamos. Y esa es la única forma que tenemos de quitarle el veneno a la culebra. La culebra sigue mordiendo, pero ya está cholca. Duele, pero ya no tiene veneno. Entonces, Dios está llevando a Judá a través de los pasos, porque nos está dejando el ejemplo a nosotros. Dios quiere cumplir su palabra y se está cumpliendo a través de Judá. Es el que está obedeciendo el paso que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob obedecieron. Y ahora le está mostrando que debe despertar, salir de esa situación. Obviamente Judá no lo entendió, nosotros tenemos que entenderlo. Entonces el segundo hijo se llama Onán, que significa fuerte, versículos 8 al 10. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, a él también le quitó la vida. ¿Qué está diciendo aquí? Donde no se aplica justicia, castigo rápido sobre la falta, dice la Biblia, el mal crece, el hombre se inclina más mal. Cuando no se corrige una cosa, va a agarrar más fuerza. Por eso es que, mire, cada año, cada 4 años que cambiamos de presidente, la cosa se pone peor. Porque no hay justicia, no se aplica el castigo. Antes mencionaban que eran como 20 los condenados a muerte en la cárcel, ahora son más de 200. Pero no se aplica la justicia y entonces desde la cárcel es de donde más problemas causan.
trayéndolo también a nuestra vida. Si no corregimos este pecado que tenemos, una mentira va a requerir otra mentira más grande para encubrir esta mentira. No sé quién lo dijo, así que no le puedo dar la honra a quien honra merece, pero alguien dijo, cuando uno habla la verdad no tiene que preocuparse de recordarse lo que dijo. Pero cuando uno miente, dice, ¿qué fue lo que le dije? ¿Dónde dije que estaba? Entonces una mentira lleva a otra mentira. Si no se corrige, por eso si Dios nos redarguye y el Espíritu Santo es tan tierno, susurra. ¿Se recuerdan? Aquel estaba en la cueva y pasó el terremoto y el viento y el fuego y él se quedó escondido. Pero pasó el silbo apacible del Espíritu y entonces pudo salir. El Espíritu Santo no nos quiere avergonzar. Por eso susurra en nuestro corazón, corrige esto, corrige esto. Pero si no le hacemos caso, una de dos. Se puede olvidar de nosotros y ese es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado. Si ya no hay nadie que nos redarguya de pecado, nunca vamos a sentir la necesidad de arrepentirnos. Pero si estamos de alguna manera como Judá está en el plan de Dios, entonces Dios se esmera en formar los caminos, las circunstancias para que se tenga que afrontar el paso. Y Judá entonces le manda el segundo mensaje, el hombre fuerte. De ahí que viene el tercer hijo, Sela. Sela significa petición, ruego. Al despertar y reconocer su error y ver que la cosa se está poniendo más fuerte, no queda más que clamar, no queda más que peticionar a Dios por ayuda. Ahora bien, dice que cuando hizo esa petición se encontraba en Kesib. Kesib significa falso, falsificado. Es necesario identificar la causa de nuestro clamor o petición. ¿Es el resultado de un arrepentimiento sincero o meramente el deseando salir del aprieto en el que se está? Estoy en este tremendo lío que me metí por burro. Señor, sácame de esta situación y todo. ¿Es arrepentimiento de mi negligencia o es simplemente querer salir del apuro en el que estoy? Sela, hay que clamar a Dios, pero no en Kesib. ¿Por qué? ¿Por qué en Kesib? Bueno, si seguimos la lectura, dice el versículo 11, y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. O sea que no era realmente, espérate que este crezca. Era, no, esta es mujer mata esposos. Y no vaya a ser que también se me muera el tercero. Entonces, trayendo la primera parte del capítulo, aunque no son la mitad de los versículos, pero es la primera parte. En este capítulo, lo primero que estamos viendo es que Dios está trabajando con Judá para llevar adelante la promesa que Él ha hecho. Y como ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob cumplieron la condición, Dios está obrando para que se cumpla la condición y el poder. Se me viene ahorita en mi mente carnalota, me estoy recordando de Aladino, la caricatura. Y recuerdo que la caricatura, el bandido manda a Aladino amarrado y se cae en el mar, ¿verdad? Y entonces al salirse la lámpara maravillosa sale el genio y dice, Aladino, ¿qué te está pasando? Pídeme que te saque, pídeme un deseo para que te saque. El otro está noqueado y de la pura fuerza de la presión del agua se le cae la cabeza y dice, lo tomo como sí. Entonces solo lo hago para decir, Dios es también en su misericordia nos ayuda a que bajemos la cabeza y Él dice, lo tomo como que sí. Él dio los pasos, hizo todo esto. Él no lo provocó. Dios nunca provoca nada malo. Pero Dios puede transformar el mal y convertirlo en bien. Entonces de esta mala situación
que hay en la familia de Jacob, Dios está moviendo las circunstancias por medio de su Espíritu Santo para que Judá vaya y cumpla el último requisito necesario para que Dios pueda cumplir la promesa. Y Judá, como ustedes pueden ver, es el único que no va a tener sangre israelita. ¿Cómo que no? Si es hijo de Jacob. Sí, es hijo de Jacob, pero no es Israel. Israel aparece hasta después de que Jacob viene huyendo de Labán, y entonces Dios le cambia el nombre a Israel. Y ahí comienza Israel. Y Jacob ya había, y Judá ya había crecido, ya había nacido. De ahí que en la sangre, por así decirlo, en la descendencia sanguínea del Cristo, no hay sangre israelita. ¿Por qué? Porque Abraham y Sara no eran israelitas, Isaac y Rebeca no eran israelitas, Jacob y Lea y Rebeca y Raquel no eran israelitas, y Judá se casa con una cananita. Por lo tanto, los hijos de Judá no tienen sangre israelita. Por eso es que la promesa va al Cristo. Ese es el misterio escondido que ninguno de los del Antiguo Testamento entendió. No es de que ahora surge la iglesia y a ver cómo coopera, o es un paréntesis en la historia de Israel, y que al ser arrebatada la iglesia entonces regresa a Israel. En todo caso, el paréntesis fue Israel hasta la venida del Cristo. Y venido el Cristo se cumple la promesa, tal como dice Pablo, porque a su descendencia, dice en singular, fue hecha la promesa. Y su descendencia es Cristo. Literalmente lo dice la Biblia. ¿Ven? Ese es el tesoro escondido. Y van a ver qué hermoso cuando continuemos en la otra parte. Ahora quiero que nos quedemos en esta. Esta parte es el amor y la misericordia de Dios diciéndonos, como nos dice a través de Judá. No importa cuánto hayan fallado. No importa cuánto hayan ignorado. No importa cuán difícil se mire la cosa. Si nos volvemos a Jehová, si nos humillamos bajo su poderosa mano, Él puede cambiar las cosas. Lo que el diablo envía para mal, Dios lo puede cambiar para bien. No hay ninguno que no tenga la oportunidad de transformar su vida, de transformar sus circunstancias, de salir del estado de amargura, de culpabilidad, de deficiencia, de lo que sea. Esos son engaños del diablo. Dios no nos crió mediocres, Dios no nos crió basura, Dios no nos crió y simplemente después nos dejó a nuestra suerte. Él dice: los pensamientos que yo tengo para con ustedes son pensamientos de bien, pero nos pone los pasos y las condiciones que tenemos que llenar. Pero la religiosidad lo ha hecho como que no acepto ninguna condenación. Cuando alguien le llama la atención a alguien, mira, estás a Dios, no lo recibo. Se creen tan súper espirituales con esas excusas tontas y no se dan cuenta que se están destruyendo a sí mismos. Dios no hace acepción de personas en el juicio. Y si alguien no está llenando los requisitos claros y específicos de la Biblia, aunque Dios le ama más que cualquiera de nosotros, no hace nada por él, porque si lo hiciera dejaría de ser Dios, dejaría de ser juez justo. Pero cuando nosotros nos ponemos en una posición justificada, reconozco mi culpa, perdóname Dios. Si es algo que hice en mi mente, pues en mi mente se tiene que sanar. Si es algo que en un momento de ira lo dije, lo deseé, eso está todavía en mi corazón y con Dios. Pero si es algo que yo hice o dije y afecté a otro, no puede haber verdadero arrepentimiento si no hay la reconciliación con la otra persona que fue herida o ofendida. Pero es que avergüenza, definitivamente, porque el pecado tiene consecuencia. Qué bonito sería: Señor, metí las 4 horriblemente, pero ahora con tu perdón ya no hay que sufrir la vergüenza. No. Por eso es que dice: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia.
Es un aspecto de la corrección. Por eso les digo que el instruir en justicia conlleva dolor. El dolor de la vergüenza y en algunos casos el dolor físico, si es de sufrir un castigo literal. Pero Dios nos está mostrando que si queremos ser parte de su reino, si queremos ser parte de su plan de establecer su reino y su justicia acá en Guatemala, si queremos ser como un Judá que llena los requisitos que no se han llenado, primero nos tiene que trabajar a nosotros. Primero nos tiene que traer a nuestro puesto de estar justificados por la fe, para que entonces Él sea fiel y justo al bendecirnos. No quiero la muerte del impío, dice el Señor, sino que se arrepienta el impío de su mal camino y viva. Este capítulo escondido de la palabra de Dios, creo que lo podemos concluir con las palabras que Dios le dio a Jeremías en el capítulo 18, comenzando en el versículo 2. Levántate y vete a casa del alfarero, ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Paremos ahí. La vasija se echó a perder en su mano. El plan que Dios tenía para mí, yo por mi pecado, por mi negligencia, por mi estupidez, por lo que sea, por ignorancia, lo eché a perder. Ya no tengo esperanza. Estoy todo hecho pedazos. No. Dice que se echó a perder. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Yo espero que ustedes puedan identificarse con eso, como yo me puedo identificar. Un muchacho ensimismado, acomplejado, sin carácter. Fumaba porque los amigos decían que fumara, tomaba porque los amigos decían que tomara. Cobarde. Me volví un payaso para poder defenderme de los pleitos con los jóvenes del barrio. En lugar de ofenderme cuando me hacían un apodo o una burla, yo le sacaba chiste y lo hacía más grande. Y no era por lo chispudo que yo era por lo miedoso que era. La primera vez que el día de la madre, la maestra en cuarto grado me enseñó el poema a mi madre. ¿Verdad? Ni modo, con la maestra ya estaba encariñado y todo, y en la clase con los amigos. Llegó el 10 de mayo y estaba en el cuarto, y cuando abren la ventana, porque era una ventana por la que salíamos al escenario, y salgo, miro el montón de gente. Y ahora el niño Carlos Velázquez del cuarto grado con el poema a mi madre. Salgo yo y miro a mi madre, y me fui llorando para adentro. Ese era yo, perdido. No hay esperanza. ¿Qué puede hacer ese patojo Aragán? Pero Dios puede tomar la vasija en su mano y hacerla algo diferente como Él quiere. Si tan solo uno se pone en la mano del alfarero. Y la hizo otra mejor. Como le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar, para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Obviamente se lo podemos tomar como personal. Si yo me arrepiento, arrepiento de mi pecado y me vuelvo a la mano de Dios, Él puede hacer algo grande conmigo. Si como familia reconocemos que no estamos haciéndolo, no estamos respetando los roles de esposo y esposa, padres e hijos, hermanos y hermanas, y nos arrepentimos, Él puede hacer que nuestra familia, aunque haya sido de las más feas, se convierta en de las más hermosas.
Si en nuestra iglesia entendemos que Dios nos está llamando a algo, que Dios quiere que la función de la iglesia sea una que no hemos estado cumpliendo por siglos, y decimos, Señor, sea hecha tu voluntad, no la nuestra, Él puede usar a una iglesia chiquita para hacer cosas grandes. Y si nuestra Guatemala definitivamente no ha estado caminando en los pasos de Dios, pero si nos arrepentimos y decimos, Señor, sea hecha tu voluntad aquí en Guatemala como es en el cielo, y nos ponemos en sus manos como nos estamos poniendo, Él puede cambiar. Cuando leo en Facebook, qué desgracia, Dios nos libre, ay que no seamos que esto, ay que nos van a llevar a ser como Venezuela, ay que hay. Todos lo están viendo como vamos de mal en peor. Nadie lo ve como, pero Dios nos puede usar para cambiarlo. Dios no necesita de números, Dios necesita de corazones. Y si nos arrepentimos y nos ponemos en sus manos, Él puede, todo el mal que se ha hablado para Guatemala, cambiarlo en bien. Pero para ello, para bendecir a la nación, primero nos tiene que bendecir a nosotros individualmente, cambiarnos a nosotros individualmente. Entonces yo quiero terminar hoy. No me gusta hacer invitaciones porque a mí no me gusta que tomen decisiones emotivas. Yo quiero que razonen en su corazón. Yo quiero que ustedes a solas con Dios, de lo que hemos hablado, si el Espíritu Santo te reveló, sí, eso así, al igual que Judá, que tenía escondido y le estaba fastidiando la vida el haber vendido al hermano y haber engañado a su padre. Si el Espíritu Santo te reveló que hay algo que te está fastidiando la vida, y ya no trates religiosamente de decir, no, eso ya pasó. No, si lo tienes todavía con la mente cuando yo hablé, es porque el Espíritu Santo suavemente te lo está recordando, sin que nadie oiga, para que te pongas a cuentas con Él. Si estás amargado como Jacob por las apariencias, si todo parece que está saliendo mal, ya viste la túnica ensangrentada, pero no hay la evidencia, no se ha consumado el asunto. En inglés tienen un dicho que se tiene que entender por la ópera, ¿verdad? Y dice que no ha terminado hasta que la gorda cante. Entonces no importa cómo vaya el drama, no importa cómo vaya la ópera, mientras no cante la gorda no ha terminado. Así que si todavía no ha cantado la gorda en tu vida, si todavía no se ha terminado la circunstancia, Dios lo puede cambiar. Y Dios está buscando Judás. ¿Por qué buscó a Judá? Porque era el mejorcito. No, Dios busca a lo que no es, a lo vil, a lo menospreciado, lo que no sirve para nada, para que la gloria sea toda de Él. Y Dios quiere cambiar Guatemala, pero necesita primero cambiar a los guatemaltecos que va a usar en cambiar Guatemala. Y Dios quiere cambiar guatemaltecos, pero para eso el juicio comienza por la casa de Dios. Primero tiene que cambiar a los cristianos guatemaltecos, porque son los que debieran de ser maestros y comer vianda, no leche. Y Dios quiere bendecirnos a nosotros, pero como iglesia, pero primero nos tiene que cambiar como miembros. Entonces, si Dios está hablando a tu corazón, no te voy a pedir que levantes que te vengas al frente, no voy a pedir que hagas una confesión ni nada, pero sí voy a retarte a que, y lo voy a hacer para ayudarte, porque yo sé que muchos sienten que Dios les habla, pero luego salen de aquí y como no hicieron ninguna propuesta, no hicieron nada, sencillamente se olvidan. Yo no quiero que lo hagan. Si Dios te habló, y no estoy señalando a nadie, ni voy a esperar que se levanten todos o no se levante nadie, eso es cuestión de ustedes. Pero si Dios te habló, yo creo que te ayudes a ti mismo diciendo, Dios, entendí el mensaje para mí. Dios, entendí el área en la que tú quieres que trabaje o las circunstancias que tú quieres hacer, o Dios, recibí una palabra de consuelo y de guía que me estás guiando y sí la recibí para mí. Si Dios te habla a ti, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Solo a los que sientan o sepan
que Dios les habló directamente hoy. Si al escuchar este mensaje usted desea más información, escríbanos a centroequipamientoartios@gmail.com.